¿Qué tal, hermanos? Nos encontramos ya para casi ir terminando la carta de Pablo, la primera carta de Pablo, primera de Timoteo, y realmente ha sido un tiempo hermoso. Hemos aprendido lecciones valiosas y estoy seguro que si uno pregunta el día de mañana sobre algún pasaje de primera Timoteo, ustedes ya saben ubicarse de quién está hablando, a quién le está hablando y qué está diciendo. Vamos a ir al capítulo 6 en esta oportunidad, versículos 17 al 19. Antes de la despedida, vemos esta exhortación que Pablo da a través de esta carta. Vamos a leer, le voy a leer la versión Las Américas y le voy a leer también la versión Reina Valera 60. Y luego oramos. Dice: a los ricos de este mundo, enséñales que no sean altaneros, versión Las Américas, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Les leo ahora la versión Reina Valera 60. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que la disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí fundamento para lo porvenir y que echen mano de la vida eterna. Padre, gracias, Señor, es un privilegio inmerecido dar tu palabra. Gracias por el hermoso grupo que nos das como iglesia, Señor, que estudian tu palabra, la escuchan, participan del inductivo. Gracias por ello, Señor. Nos anima mucho, Señor. Y oramos por aquellos que no lo hemos visto compartir, no sabemos cómo toman ellos el mensaje. Oramos, Señor, para que tú les traigas, Señor, a escuchar tu palabra, a compartir con el resto, Señor. Y oramos para que tu palabra haga su efecto, Señor. Tú conoces la necesidad de cada uno, Señor. Oramos para que conforme a tu propósito tú ministres en cada vida, Señor. En tu nombre, amén, Señor. Como dijimos, llegamos casi al final de la carta de Pablo a Timoteo, su primer carta. Y luego de exhortaciones personales y el hermoso paréntesis, hermanos, que tuvimos el domingo pasado, de adoración, donde Pablo destaca los atributos de Dios, vuelve en esta oportunidad a dar unos últimos mandatos a su hijo en la fe. Vuelve a lo que son los deberes, vuelve a lo que es la práctica. Y a Pablo le vino a la mente, hermanos, un grupo que hasta ahora no había tocado. Pablo va a hablar del dinero, Pablo va a hablar de la riqueza, pero a diferencia de los versículos 9 y 10, donde hablaba de los que querían enriquecerse, ahí se dirigía a aquellos que querían enriquecerse, a aquellos falsos maestros, ¿no? Y también por ende, por aplicación a todos nosotros, el amor al dinero es raíz de todos los males. Dice: el cual codiciando algunos se extraviaron en la fe y fueron traspasados en muchos dolores. Versículo 10. A diferencia, en contraste con ese pasaje de capítulo 6, versículo 10, versículo 17 va a hablar de los que ya son ricos, de un grupo en la iglesia que son ricos, que tienen dinero, que tienen propiedades, que tienen un buen pasar. A ese grupo que también estaba en la congregación, y evidentemente Pablo no quería dejarlos afuera, les enseña a través de Timoteo, le manda a Timoteo que enseñe, que exhorte a este grupo. No sabemos si eran muchos, si eran pocos, no importa. No es que vamos a ver
una, Pablo no está condenando la riqueza, no está hablando mal de los ricos. No es malo las riquezas, hermanos. No es malo aquel que alcanzó posesiones y posiciones. No es malo. En la Biblia encontramos, en las Escrituras, encontramos en el Antiguo Testamento varios hombres ricos, entre ellos Abraham, Job, Salomón. En el Nuevo Testamento encontramos a Nicodemo, Dorcas, Filemón, Lidia, hombres y mujeres que sirvieron al Señor. El Señor también tenía mujeres distinguidas, el apóstol Pablo también tenía mujeres que colaboraban en el ministerio, que tenían dinero. No es un llamado a despojarse de las riquezas, sino que es un llamado, una exhortación, una enseñanza a tener una perspectiva correcta del uso de los bienes materiales cuando tenemos bienes materiales. Ser rico en el tiempo bíblico era tener más de lo esencial. No solo era rico el que tenía la casa más costosa, como era Abraham, o Abraham que tenía muchas tierras, sino era el que tenía más de lo básico. Hoy los cristianos, generalmente, en su mayoría, caemos dentro de esa categoría. Pablo va a mandar a Timoteo que enseñe dos grandes lecciones a los creyentes que tienen más que lo suficiente. Hay dos enseñanzas bien marcadas en este pasaje. La primera tiene que ver con actitudes. La actitud correcta teniendo bienes. Y por lo menos Pablo va a marcar dos actitudes peligrosas que tenemos que tener en cuenta cuando tenemos bienes. Ya hemos orado, así que vamos a leer nuevamente el pasaje y empezar. Solamente el versículo 17, extraño hermanos estar en forma presencial, es otra cosa. Cuando estamos en forma presencial, hasta tenemos gente que nos ayuda a leer, por lo menos en nuestra iglesia, y es hermoso, es más poder verlos cara a cara, ¿no? Pero bueno, el Señor ha dispuesto este tiempo, el Señor sabe cuándo va a terminar esta pandemia y podemos estar juntos nuevamente. Esto va a ser parte del recuerdo también estas grabaciones. El versículo 17 dice: a los ricos de este mundo enséñales a que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. El texto claramente nos habla de dos actitudes. La primera tiene que ver con el orgullo, hermanos, la altivez. Y la segunda tiene que ver con colocar la confianza en el lugar equivocado. La palabra que utiliza las Américas es: enséñales a que no sean altaneros. Es la misma palabra, pero en Reina Valera 60 nos dice que a los ricos de este siglo manda que no sean altivos. La palabra no la voy a decir lo que es en el original porque es difícil pronunciar, pero sí le digo lo que significa. Esa palabra altanero significa ser encumbrado de mente, ser arrogante, altivo, pensar alto. Es tener una elevada opinión de uno mismo. Es despreciar a los que están debajo, por ejemplo, en este caso, de su propia escala económica. Y es así, las personas ricas casi siempre, hermanos, pasan por la tentación de caer en tener aires de superioridad. Generalmente la riqueza y el orgullo van de la mano, caminan juntos. Y cuanto más alta sea la riqueza, más es la tentación. Es como, ¿vieron ese operario? Para hacer un ejemplo, en una empresa es un operario raso y de repente pasa a ser encargado. Y pasa el tiempo y se olvida de dónde salió y que él también era un soldado raso. Y los de abajo empiezan a notar y decir: che, vos eras parte de nuestra.
y mira a los demás desde una posición encumbrada. Miren, es muy raro ver un rico con una actitud humilde, porque generalmente siempre tienen personas que les sirven. Ahora, no es algo que yo estoy inventando, ustedes saben que es así, y la Biblia lo dice, Proverbios 18:23 dice, el pobre habla suplicando, versión Las Américas, pero el rico responde con dureza. Generalmente pasa que el rico, esto pasa porque el rico generalmente es sabio en su propia opinión, lo que él dice es ley. Lo dice la Biblia también, para Proverbios 28:11 dice, el hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido lo escudriña todo. Es muy peligroso, hermanos, y fácil caer en orgullo. Ahora, no hace falta ser rico, seguramente lo estás pensando, no hace falta ser rico para caer en este pecado. Solo con el hecho de apropiarnos de la autoría de nuestras posesiones o de nuestras posiciones, olvidando que el Señor nos permitió tener algo o llegar hasta donde estamos. Ya estamos cayendo en orgullo. Tenemos que tener cuidado, hermanos, cuando el Señor promete que permite que prosperemos en algo o quizás en algún punto de tu trabajo secular. Llegues a un lugar y mires a los demás por sobre el hombro. Tenés que tener cuidado. Como cristianos hablamos. ¿Saben? Eso me trae a la mente un pasaje muy lindo, muy práctico, de Daniel 4. Daniel 4, cuando la experiencia de conversión de Nabucodonosor, él había tenido sueños, pesadillas, y en vez de llamar a todos los sabios, llama a Daniel. Y Daniel le explica los sueños. Y pasó un año, pasaron 12 meses, Daniel 4:29 dice, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. O sea, que si algo tenés y llegaste a un lugar, hermano, quien quiera que escuches, en nuestra congregación o donde estés escuchando, si tenés algo o llegaste a algún lugar, es porque Dios lo quiso. No es porque lo hiciste por tu fuerza, y mucho menos si lo hiciste para tu gloria, y si creíste que lo hiciste con tu poder. Dios te permitió, Dios te dio la respiración, el latido de tu corazón, el aliento de vida para que llegues a donde estás. Y este Nabucodonosor evidentemente necesitó esta experiencia en carne propia para aprender esta tremenda lección. Versículo 34 del capítulo 4 de Daniel nos narra cuál fue el fin. Dice, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el cielo, en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Versículo 36 dice, en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Miren el versículo
37 de Daniel 4. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Realmente el reino de Nabucodonosor fue construido por su mano? Sí, es verdad. Realmente él hizo cosas, estamos hablando de Babilonia, ¿no? Y algunos recordamos cuando fuimos a la escuela y estudiamos que Babilonia se distingue en uno de las 7 maravillas del mundo antiguo, con sus jardines colgantes, sus obras. Sí, fue hecho por él, pero Dios le enseñó una gran lección en carne propia y él lo aprendió, y en versículo 37 dice: yo estaba caminando con soberbia. Ahora engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas, sus caminos justos. Y él puede humillar a los que andan con soberbia. Y el Señor dijo, ¿no?, en el Nuevo Testamento, Dios al que anda, Dios quebranta al que anda con soberbia, humilla. Dios sabe humillar al que anda con soberbia. Y en Santiago dice que Dios se opone al que camina con soberbia, con orgullo. Hermanos, esto es una gran lección, ¿no? Pablo dice a Timoteo: mandá que no sean altivos. La segunda actitud que muestra en versículo 17 es que no solamente que no sean altivos, sino que no pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. La segunda actitud en la que tenían que guardarse era de poner su confianza en otra cosa que no sea Dios. Esto es un peligro, así como el orgullo, van de la mano. Los que tienen mucho tienden a confiar en lo que tienen, mientras que los que tienen poco no pueden confiar en lo que tienen y son más propensos a confiar en que Dios suplirá. Esa es una realidad, y es una realidad bíblica. Muchos creen, bueno, yo ya tengo mi puesto en la empresa asegurado, tengo una buena cuenta en el banco, tengo mi jubilación asegurada, y dejan de confiar en el Señor, ¿no? Proverbios también habla de este tema. Dice Proverbios 23:4: no te fatigues en adquirir riquezas, deja de pensar en ellas. Cuando pones tus ojos en ellas, ya no está, porque la riqueza ciertamente se hace alas como el águila que vuela hacia los cielos. Esa era la versión Las Américas. La versión Reina Valera 60, que quizás te acordás más, dice: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en la riqueza, siendo ninguna? Porque se harán alas, como las alas del águila, y volarán al cielo. Las cuales son inciertas, dice Pablo. Usa el vocablo en el griego adelotes, que significa literalmente incertidumbre. Y es la incertidumbre la riqueza, porque son inseguras, son temporales. Todos sabemos, hermanos, que ha habido personas muy ricas y que de la noche a la mañana perdieron todo. Los cambios, los riesgos, que no solamente existen en nuestro país, sino en el mundo entero, pueden hacer que una inmensa fortuna se desvanezca con mayor facilidad con la que se logró tener. Por tanto, lo que dicen las Escrituras, poner la esperanza y toda tu confianza en las riquezas, en las posesiones, son efímeras e inciertas. Nosotros sabemos como argentinos cuánta gente ha perdido todo con las diferentes economías, los diferentes gobiernos. Así que como cristianos no debemos poner nuestra confianza total no estamos hablando de que la riqueza es mala, de que tener una jubilación es malo, de que tener ahorro es malo. No estamos diciendo eso. Estamos hablando de poner tu confianza en eso. Tu confianza debe estar en el Señor. Lo vimos en Lucas. Lucas capítulo 12, versículos 16 al 21. Cuando estudiamos el Evangelio de Lucas,
disfrutamos estos pasajes. Y dice versículo 16, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos, mi dinero. Esto haré, pondré un plazo fijo, me volcaré a la moneda, ¿cómo se llama? La Bitcoin. Compraré dólares, libras, euros. Esto haré, derribaré mis graneros y edificaré graneros mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y voy a decir a mi alma, alma, bueno, ya tenés un futuro asegurado, muchos bienes para muchos años, bebé, regocijate, reposá. Y bueno, ustedes saben cómo termina, ¿no? Versículo 20 de Lucas 12. Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Hay más pasajes que hablan de esto. Nuevamente, la Escritura no condena la riqueza. Lo que Pablo está diciendo ahí, no pongas la confianza en la riqueza. Aunque ese pasaje de Lucas podemos decir, bueno, esta es una persona incrédula que no ha puesto su confianza en Cristo, que solamente su confianza está en la riqueza. Pablo acá está hablando de los ricos creyentes. Y muchas veces como cristianos podemos estar pensando así y vivir para nosotros mismos. El dinero y los bienes, hermano, no te llevas nada. Nada. Lo que el Señor está diciendo acá, esto tenés que invertirlo en personas. Está bien que tengas, Dios te lo has dado, pero lo mal es que pongas esa seguridad y esa confianza solamente en el dinero o en las posesiones. Está mandando a que te guardes de dos actitudes, la soberbia, la arrogancia, el orgullo. Siempre sabe que si tenés algo es de Dios y Dios te permitió tenerlo. Dios te permitió llegar a donde estás. Por Él estás ahí. No te olvides de eso. Acordate siempre, siempre de Nabucodonosor. Y en segundo lugar, no coloques tu confianza, tus ojos en eso, tu esperanza en eso. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Es triste, hermanos, cuando hermanos por ahí que están tiempo sin trabajo, de repente Dios les da trabajo y quizás permite una prueba. Empiezan a trabajar tanto, pero tanto, que se olvidan hasta del día del Señor. Se olvidan del Señor, se olvidan de los hermanos y viven para la riqueza injusta, como dice el Señor, ¿no? Viven para sus bienes, viven para ahorrar, viven para comprarse cosas y se olvidaron del Señor. Esa es la actitud que tenés que tener cuidado. Poner tu confianza en eso y descuidar. Por eso Mateo 6:33, no, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Después Dios provee todas las cosas. No pongas en segundo lugar, no coloques tu confianza en eso, no pongas la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Mantener nuestra confianza en Dios, el Dios vivo, el Dios verdadero, que es fiel para mantener y proveer a todo ser humano. Y dice en abundancia, para que lo disfrutemos. Y esta frase, hermanos, en abundancia, habla y hace énfasis de la generosidad de Dios, que da ricamente todas las cosas, nunca nos faltó nada. No solo lo material, sino en todos los aspectos. Además, señala que Dios provee todo para disfrutarlo. Y eso es un buen indicio del cristianismo. Miren, hermanos, el cristianismo no es un sinónimo de ascetismo que considera lo material como esencialmente malo. No está hablando de eso. Está hablando del peligro del orgullo y el peligro de prioridades, de descuidar, de poner de tu confianza en el Señor ahora en tu trabajo, en tu salario, en tus cosas materiales. Debemos mantener fija nuestra esperanza en Dios. Él suple abundantemente. Salmo 50:10 dice, cuando el Señor reprende a Israel,
Él da una declaración que me llamó la atención, dice, porque mía es toda bestia del bosque, Salmo 50:10, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviera hambre no te lo pediría a ti, hablando de Israel, ¿no? Porque mío es el mundo y su plenitud. ¿De quién es todas las cosas? ¿De quién es el mundo? De Dios. Son innumerables, hermanos, los pasajes que podemos citar de verdad la fidelidad de Dios, no solo supliendo lo material, sino lo espiritual y todo lo que tiene que ver con nuestra vida, con nuestra alma. Efesios 3:20, un pasaje que me encanta del apóstol Pablo, me encanta. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 103 nos dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre, bendice alma mía Jehová. No olvides ninguno de sus beneficios. Eso es algo que no había aprendido Nabucodonosor, y entendió el final de su experiencia. No olvides, no olvides, no olvides sus beneficios. Así que ahora no descuides tu tiempo con el Señor por un trabajo, por tus posesiones. No olvides de dónde te puso el Señor y de dónde te sacó el Señor. Y este salmo va a mencionar, Salmo 103, todos los beneficios que el Señor da en nuestra vida. Que creo que, miren, en el inductivo, uno de los puntos va a ser buscar los beneficios del salmo, que el Salmo menciona, el Salmo 103, para nuestra vida. No olvides, no te enaltezcas, no cambies el depósito de tu confianza. Hermoso, ¿no? Pero no termina ahí con las dos actitudes. Termina con la relación correcta que debe desarrollar un rico para con el prójimo, un cristiano que tiene más de lo suficiente para con el prójimo. Dice, enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos, prontos para compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. A diferencia de Reina Valera 60, dice que echen mano de la vida eterna. El miembro de la iglesia que es rico, lo que está diciendo el apóstol Pablo acá es que debe esforzarse, trabajar en lo que es buenas obras. La palabra ahí, que hagan bien, está hablando de trabajar con esfuerzo, hacer lo que es intrínsecamente bueno, hacer lo que es noble, lo que es excelente. Los ricos deben usar su vida, su dinero, para hacer cosas genuinamente nobles y hermosas. Esa es la traducción de hacer bien, dispuestos a compartir, dispuestos. Por eso dice que sean ricos en buenas obras, prontos, generosos a compartir. El hecho de que fueran personas ricas implicaba que tenían posesiones en abundancia, hermanos. Y por lo que sus buenos actos sus actos deberían estar a la altura de su riqueza. O sea, no deberían ser mezquinos. Pablo lo que está diciendo acá a Timoteo, que no sean mezquinos. Así como tienen tanta riqueza, que sean muy, muy, muy ricos también en obras hermosas. Como me decía una vez un misionero, don Jaime Evans, Dios estaba enseñando acá, a través de Pablo a Timoteo, que enseñen a este grupo de gente a abrir la mano y dar, a abrir su mano y dar. Su riqueza debía plasmarse en buenas obras, en la obra de Dios y en personas. Por eso la palabra generoso ahí habla de dadivoso, libre para dar. La palabra también dice dispuestos a compartir, usa la palabra koinonía, que se deriva de la palabra usual para referirse a compañerismo. Por eso está hablando
no es una simple acción de ayudarse, habla de todo un marco de amor, de compañerismo. Esa persona que tiene más debe ver a su congregación, a las personas que menos tienen, y ser una persona generosa, que abra su corazón para dar, que invierta. Esa es la actitud, hermanos, que tuvieron los macedonios. No es nada nuevo. Los macedonios, en 2 Corintios capítulo 8, versículo 1 al 4, tuvieron esa noble actitud, esa liberalidad, esa riqueza en buenas obras. 2 Corintios capítulo 8, versículo 1 al 4, que lo hemos leído generalmente en el tiempo de ofrenda, pero no está hablando de la ofrenda sistemática de la iglesia, está hablando de una ofrenda que Pablo recogió para Jerusalén, para los hermanos con necesidad. Y dice, ahora hermanos, deseamos haceros saber la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Y escuchen esto, versículo 2 de 2 Corintios 8. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, no una prueba de aflicción, una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. A ver si entendieron esto. No eran ricos, como estamos viendo de 1 Timoteo 6, 17. Era gente pobre, en gran prueba de aflicción. Y profunda, ahí la palabra profunda es muy abajo, pobreza, pero sobreabundaron en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico, dice Pablo en versículo 3, que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor, esa es la clave, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Señor, nosotros queremos dar. Eso dijeron. Algo, hermanos, que aprendí en estos años de ministerio es que siempre se ve que la gente que menos tiene, la gente de muy escaso recurso, es la que más da. En todo sentido. Es la que más da. Es la que más tiene un corazón más liberal para dar. Y eso es lo que está pasando acá con los macedonios. Pobres, pero muy, muy pobres, abundaron en la riqueza de su liberalidad. Y le decían, Pablo, por favor, Pablo, por favor, queremos ser parte, queremos sostener a esos hermanos que están pasando necesidad, por favor. Hermanos, yo puse una nota ahí, yo sé que soy muchas veces emocional, soy pesado, ¿no? Pero puse una nota hace un tiempo, la semana pasada, de que vamos a juntar para hermanos que están pasándola mal, que han perdido el trabajo. Yo no escuché ninguno que diga, pastor, por favor, ¿cuándo podemos dar? ¿Cuándo podemos dar? No tenemos mucho, no importa, algo vamos a hacer. Quiero dar para esos hermanos. Están pasándola mal, pastor, por favor, ¿cuándo lo va a hacer? Quiero ser parte. Eso hicieron los macedonios, suplicándonos con mucho ruego. Y realmente me duele saber cuando hermanos dicen, mira, yo también estoy pasándola mal y no puedo dar. ¿No podés dar? ¿Una lata de paté no podés dar? ¿Un paquete criollita no podés dar? Hermano, ¿nunca se te ayudó? ¿Nunca el Señor usó un hermano para darte algo? ¿Nada podés dar para otro hermano? Estos hermanos eran pobres, pero muy pobres. Encima sobre su cabeza estaba una gran prueba de aflicción. Pero dice que abundó su gozo cuando le dijo Pablo, voy a pasar a recoger una ofrenda para los hermanos que están pasando necesidad. Explotaron.
Y esto no es como lo habíamos esperado, sino que dice que primeramente se dieron al Señor. Cuando tenés una reacción así, es que primeramente no te diste al Señor. No estás agradecido con que hermanos fueron parte en darte, y ahora que Dios te da la oportunidad, una nota puse en el grupo para dar a hermanos que están pasándola mal. Algunos seguramente, yo sé de algunos que han reaccionado y han dicho, no podemos dar porque también estamos pasando mal. Nada, 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 nada puede ser parte. Timoteo debía enseñarle a estos hermanos que tenían más de lo suficiente a reaccionar bien. Y vos decís, bueno, pero pastor, ellos tenían más de lo suficiente, pero los macedonios no tenían nada. ¿Cómo hicieron? ¿Sabés cómo hicieron? Versículo 5. Primeramente se dieron al Señor, y seguramente el Señor les proveyó algo para dar. Timoteo debía enseñarles a abrir su mano, acumulando para sí tesoros de buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que es en verdad, de lo que en verdad es vida. Y la razón de que Pablo a través de Timoteo los exhorta a este grupo a ser misericordiosos, compasivos, desarrollar la coinonía, a abrir su mano, a ser rico en hermosas obras, es que así estaban invirtiendo en el futuro. ¿Cuándo en el futuro? En repercusiones eternas, en el cielo mismo. El Señor habló mucho de esto. Miren Lucas, otra vez Lucas 12:33, 34 dice, vendan sus posesiones, den limosnas, hagan bolsas, haceos bolsas que no se deterioren, un tesoro en los cielos que no se agota, donde ningún ladrón ni la polilla destruye, porque donde esté vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. Ahí hay más pasajes paralelos de Lucas 12:33, está el de Mateo, donde el Señor está diciendo, inviertan en la eternidad, echen mano de la vida eterna, inviertan en lo eterno. Otro pasaje de Lucas capítulo 16, el Señor habla a los discípulos y le decía, Lucas 16:1, decía Jesús a los discípulos, había cierto hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él de derrochar sus bienes. ¿Se acuerdan de este pasaje? Entonces la llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Rinde cuenta de tu administración porque no puedes ser más mi mayordomo. Entonces el mayordomo se dijo a sí mismo, ¿qué haré? Pues mi señor me quita la administración, no tengo fuerzas para cavar y me da fuerza a mendigar, o sea, no tenía fuerza para agarrar la pala y ya era quizás un hombre grande, Lucas 16, versículo 3. Entonces, ya sé lo que haré, dijo, para que cuando se me destituya de la administración del hombre rico, salí ahí de la mansión, me reciban en su casa, que tenga amigos. Y llamando a cada uno de los deudores de su señor, dijo al primero, ¿cuánto le debes a mi señor? Y él le dijo, 100 barriles de aceite. Y él le dijo, toma tu factura y siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él respondió, 100 medidas de trigo. Y él dijo, toma tu factura y escribe 80. Y el Señor elogió al mayordomo injusto porque había procedido con sagacidad. Pues los hijos de este siglo, o sea, los incrédulos, son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, versículo 9, haceos amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando falten os reciban en las moradas eternas. Hermoso. ¿Se acuerdan de este pasaje, hermanos? El que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Por lo tanto, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, habla de los bienes terrenales, ahí está hablando, riquezas injustas. ¿Quién os confiará las riquezas verdaderas? Y si no habéis sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno o amará al otro,
o se apegará a uno o despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. ¿Qué dijo el Señor ahí? Que usemos las riquezas injustas, las posesiones, lo que Pablo está diciendo acá en capítulo 6, versículo 19, 18 y 19. Usemos lo que tenemos en esta tierra para ganar a las personas y que repercuta en la eternidad. Invertir en incrédulos, invertir en la obra de Dios, en que llegue el evangelio a los incrédulos, esa es la idea. Invertir en personas, en sus necesidades, porque todo eso echa fundamento de lo eterno, se atesora en lo eterno. Vivir a la luz de la eternidad, aún con nuestras posesiones, aún con nuestro dinero. Por eso, a diferencia de capítulo 6, versículo 12, cuando Pablo dice que pelee la buena batalla, echando mano de la vida eterna, no es que Timoteo era incrédulo y tenía que salvarse, sino que estaba hablando de que pelee, que trabaje, que milite a la luz de la eternidad con la mente en lo eterno. Así Pablo manda a este grupo y a nosotros que vivamos en nuestra vida cristiana con lo que tenemos, con lo que Dios coloca en nuestra mano, con repercusiones eternas, invirtiendo en lo eterno. Invertí en lo eterno. Si tenés que regalarle una Biblia a un incrédulo, invertí en lo eterno. Tenés que pagarle a un joven un campamento que vos decís, quizás ese joven en ese campamento puede conocer a Cristo, invertí en lo eterno. Imprimir folletos para que el Evangelio corra en la iglesia, invertí en lo eterno. Ayudar con la página web para que no se caiga, porque muchas personas están llegando a través de la página web escuchando el mensaje, invertí en lo eterno. Tu ofrenda al Señor en tu iglesia local. Vemos hermanos que vienen de iglesia que son un desastre, le sacaban todo. De repente en una iglesia donde estás aprendiendo las escrituras, versículo por versículo, palabra por palabra, las ofrendas caen. Hay que, los administradores tienen que decir, hermano, no se olviden de la ofrenda, llega la luz, llega el gas, llegan los gastos, hay que pagar sueldos, las ofrendas caen. Invertí en lo eterno. ¿Cómo estás manejando, hermano, lo que el Señor te da? ¿Cómo estamos manejando? ¿Realmente estamos siendo parte con nuestro dinero en ayudar a hermanos de la fe, en ayudar a los que tienen necesidad? Cuando se pide, hermano, vamos a levantar alimentos para personas que no tienen trabajo y que quizás no tienen para comer. ¿Qué decís? Yo también la estoy pasando mal, no voy a poner. Hermano, ¿qué estás haciendo con lo que Dios te da? ¿Estamos siendo parte en la obra de Dios con nuestras ofrendas? ¿Cómo manejas tus posesiones? Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Manda a los ricos que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas que son inciertas. Pero por sobre todo, hermano, nos quedamos con la última frase. Echa mano de la vida eterna, con todo lo que tenemos que repercuta en la eternidad, en la eternidad. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque ha habido personas que han invertido en nosotros tiempo, dinero, esfuerzo, horas, Señor, enseñándoles tu palabra. Folletos han llegado a nuestra mano, Biblia. Cuando hemos estado mal, hasta nos han ofrendado. Hemos tenido alimento, ropa, comida. Señor, somos ingratos muchas veces. Y creemos que lo que tenemos, Señor, es nuestro, cuando en realidad ha venido de tu mano, Señor. Obra para que como iglesia aprendamos a ser personas cristianos que inviertan en lo eterno, que no son egoístas, no somos orgullosos, que compartimos con el que menos tiene, Señor. Que no hay que organizar algo en un grupo que sale de nosotros, llamar a un hermano, ver si no tiene algo y suplirlo. En tu nombre, Señor, oramos. Amén.